Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy miércoles 12 de abril del año 2006 le traemos la edición de Agenda Nacional que le llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, Canal 52 de Telecable Nacional y 52 del Cable Aster. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita para llevar adelante el programa que va a ser el último de esta semana. Vamos a traer como siempre comentarios en el plano nacional e internacional de los temas políticos y económicos. Repetimos, mañana jueves y el viernes santo no haremos el programa. Vamos a respetar los días que deben respetar los cristianos. La crisis de la UAS. Hay una solución aparentemente en marcha con una propuesta del gobierno. Falta saber si va a ser de la aceptación de los grupos que están ahora mismo en huelga, o sea, los profesores y los estudiantes. La propuesta fue llevada al ámbito universitario por la secretaria de Estado de Educación Superior y Ciencia y Tecnología, llamada Melo. Dice acá, la propuesta del gobierno será presentada hoy al Consejo de la Universidad Estatal. El gobierno prometió anoche a los gremios en huelga de la UAS como solución a sus demandas aumentar en lo inmediato los viáticos de los profesores que imparten docencia en los centros regionales, nombrar a los que cobran por servicios prestados y mejorar el seguro médico. Bueno, hay otra versión. El presidente Fernández propone un aumento de 20% a los profesores prestados de la UAS. El sector de la UAS dijo que apela a las estrategias de los dirigentes de Paso UAS y a Podemos para que acojan las propuestas. Melo, quien pidió de voceros, dijo que espera que estas propuestas sean acogidas por las partes que impugnan. Bueno, hay un aspecto que a nosotros en particular siempre nos ha preocupado y se refiere a las obras que el gobierno califica en todo el territorio de la República. Hoy jueves 20 de abril del año 2006 le traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, Canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita. Para llevar adelante el programa haremos como siempre comentarios en el plano nacional e internacional del acontecer político y económico. Bueno, como es obvio, el tema principal hoy es el petróleo. Hay una crisis petrolera mundial, pero vamos a demostrar que existe todo un montaje. Esto es una cuestión absolutamente artificial manejado por las petroleras y desde luego impulsado por la política exterior del gobierno de los Estados Unidos de América, que está inflando las expectativas especulativas de las bolsas, tanto las de Europa como las de Nueva York. En el caso europeo nos referimos completamente a la británica, donde se especula con el precio del petróleo Brent del Mar del Norte. Y en Estados Unidos con los precios de los Texas Intermediate, o WTI de Texas, en la bolsa de Nueva York. Dice acá, en el titular de ayer tarde, petróleo sigue indetenible, hoy está a 72,64. Pero si uno entra, esta es la información del Nacional y queremos denunciar hoy la campaña que hacen las petroleras en los medios prácticamente del mundo entero. Pero aquí
específicamente nos vamos a referir a los de la República Dominicana. Usted lee estos titulares y usted percibe inmediatamente si el generoso brazo de las petroleras está llegando a las redacciones de los periódicos, sobre todo a los encargados de las noticias económicas. Usted ve, por ejemplo, que se está diciendo en primera plana, petróleo sigue indetenible, hoy está 72, 64, cuando usted pasa a la página 26, donde está la información detallada, hay otro titular. Petróleo baja, pero sigue sobre 72. Es decir, no se está destacando en la primera plana que el petróleo bajó y que lo más probable es que tendrá que entrar en una picada hacia abajo, por una sencilla razón, porque se va a repetir lo mismo que ya hemos contado más de una vez, sucedió con este mismo gobierno en su gestión de 1996, cuando con muy poco tiempo en el poder, el presidente Leonel Fernández en diciembre de 96 hizo una denuncia de que se iba a desplomar la economía del país. Todo eso sobre la base de las informaciones que le sirvió su círculo de asesores, obviamente desinformados, perdón, pero lo que es peor, desinformando al presidente. Sobre la base de esa desinformación, el presidente Leonel Fernández dijo que la economía del país se iba a desplomar por los altos precios del petróleo. Nosotros le advertimos que lo que se había producido era un repunte cíclico que se producía todos los diciembre, cada vez que se acercaba el invierno, pues con el uso de la calefacción en los países fríos nórdicos, donde están las economías desarrolladas que consumen petróleo, bueno, pues subía el precio del petróleo. Bueno, para darnos la razón, en el año 1997 el petróleo no solamente bajó, no, que se desplomó a 8 y 9 dólares el barril. ¿Y ustedes saben por qué? Bueno, porque las economías están encadenadas. Ya le habíamos leído hace unos días un muy interesante trabajo que reprodujo el Listín Diario, que dice: precios del crudo siguen en auge pese a altas reservas. Entonces hace un interrogatorio: culpa de los fondos de inversión. Es decir, siempre se ha sustentado con razón que cuando bajan las reservas de petróleo en los Estados Unidos, pues sube el precio. Pues esta vez las reservas están altas y sin embargo ha subido el precio. Entonces ahí hay otra cosa. Dice acá entonces que hay fondos de inversión. Resulta que los fondos de la Seguridad Social de los Estados Unidos, que las manejan los estados, son lo que llaman fondos institucionales. Entonces esos fondos se trata de colocar en valores para que se nutran esas reservas, no se devalúe el valor adquisitivo de esa moneda, que siempre hay proceso evaluatorio del propio dólar dentro de la misma economía de Estados Unidos. Y en fin, en definitiva, esos valores se han metido a especular en las expectativas de que va a subir el precio del petróleo. Y esas inversiones, de los llamados fondos de inversión, son lo que, según analistas, dice que han estado provocando el dislocamiento. Dice, los precios, dicen, seguían cada vez más por la creciente participación de los fondos de inversión en el mercado petrolero. Para diversificar sus portafolios, los administradores de fondos institucionales tienen actualmente inversiones de entre 100.000 millones de dólares y 120.000 millones de dólares en el mercado de commodities, más del doble del inyectado hace 3 años. Pero en los commodities, ahí está el petróleo. Entonces, hay un factor especulativo que no tiene absolutamente nada que ver con la escasez petrolera, por un lado. Por el otro lado, hay otra, en la misma página de Wall Street Journal Americas, dice: sin el dinero de los exportadores de crudo, el dólar volvería a caer. Dice, el valor del dólar tiene grandes implicaciones para la economía global. También es muy difícil de predecir. Sin embargo, algunos economistas creen haber encontrado una pista: seguir el camino de los petrodólares. En años recientes, el auge en el precio del crudo ha traspasado buena parte de la fortuna mundial,
a manos de exportadores en Medio Oriente, América Latina, eso quiere decir Venezuela, México, Colombia, y Rusia, transformando sus decisiones de inversión en un importante indicador para los mercados globales. Bueno, dice acá, a medida que menos dinero fluye hacia acciones y bonos de Estados Unidos, sus precios podrían caer. Los precios del petróleo, del dólar. Pero si el dólar cae demasiado, la Reserva Federal podría elevar aún más las tasas de interés de corto plazo, una medida que podría afectar el crecimiento global. Entonces, hay un asunto del dinero que han colocado en la banca que ha manejado toda la intermediación de dinero del mundo, que es la banca de los Estados Unidos, y que se afecta con las decisiones de la Reserva Federal, que hemos dicho que por primera vez se ha designado un presidente que no es miembro del Council of Foreign Relations, o sea, el grupo de la plutocracia norteamericana que preside el señor David Rockefeller, que durante los últimos 50 años siempre ha colocado al presidente de la Reserva Federal, incluyendo al que se fue, Alan Greenspan. Entonces, ahí hay un trasfondo que no se conoce, pero hay situaciones que pueden dar de repente cualquier sorpresa. Dice acá, la información disponible sugiere que hasta el momento las naciones exportadoras de petróleo, en vez de alejarse de las inversiones en dólares, han participado en la subida del dólar. Bueno, ¿qué hay ahí? La OPEP de manera deliberada ha soslayado, lo dejó sobre la mesa, el transferir sus ventas de petróleo a euros en lugar de dólares, porque eso precipitaría la caída del dólar y precipitaría también la radicalización de actitudes que están dejándose sentir en la política norteamericana, como este titular que dice: neoconservadores de Estados Unidos recomiendan otra guerra. Neoconservadores, estos son los sectores políticos ligados a los intereses económicos. Bueno, ¿qué está pasando con el asunto del petróleo? Y hay un titular aquí, dice: los precios del petróleo superan $72 el barril, la caída de más de 5.4 millones de barriles en las reservas de gasolina en Estados Unidos impulsó la subida. Bueno, pero entonces hay una contradicción. Cayeron las reservas de gasolina, pero han subido las reservas de petróleo. Bueno, ya volvimos al tema que ya hemos examinado en otras oportunidades con ustedes. Hay una crisis de la capacidad de refinación en los Estados Unidos y en el mundo. Y es la razón por la cual hemos estado señalando que en la República Dominicana esa refinería de petróleo de 32,000 barriles, porque la Shell le ha dado la gana de congelarla en la misma capacidad que cuando comenzó operaciones en el año 72, cuando su convenio con el Estado le obligaba a ampliar la refinería a la par con las necesidades de la economía dominicana. Violaron el convenio. Le exigía el convenio a ampliar, o mejor dicho, actualizar la capacidad tecnológica de la refinería, de modo que pudiera procesar crudos diferentes a la mezcla que se usó para el diseño de la planta, que era una mezcla aligerada que venía de Venezuela, que por cierto ahora descubrieron hace poco por una denuncia sin fundamento que se coló a la prensa, de que no se podía importar petróleo de Venezuela, de que porque tiene demasiado azufre. ¿Ustedes recuerdan eso? Todo eso está torpedeando a Petrocaribe. Mientras tanto, el vecino país, con un presidente electo que todavía no ha tomado posesión, ya se comprometió a entrar en Petrocaribe. Y el gobierno dominicano, hoy sale una información en la prensa del embajador Mejía, que es secretario de Estado sin cartera también, dice: el país necesita almacén de petróleo. Bueno, el embajador Mejía, el amigo Miguel Mejía, tiene todo un paquete de recomendaciones que yo he formulado a través del tiempo públicamente, lo he escrito, lo he dicho públicamente por programas de televisión, los míos y los de otros, sobre la política que necesita este país en materia petrolera. No puede estar dependiendo de la Shell. Entonces la Shell ha estado boicoteando las ventajas que el país puede tener del ingreso de Petrocaribe. Entonces, al embajador Mejía, al amigo Miguel Mejía, le decimos:
El país lo que necesita, más que el almacenaje de petróleo, que es una de las muchas necesidades que tiene, tiene la necesidad de salir de la Shell. Y para eso tiene necesidad de que haya capacidad de decisión en el gobierno, que no aparece por ninguna parte, porque así como ha dejado sin resolver el problema del boicoteo de la Shell al ingreso o utilización del país de las ventajas de Petrocaribe, tampoco ha resuelto el problema de las generadoras. Y ahí está el comunicado que leímos ayer de la comisión, emplazando a las generadoras a una reunión, y ya veremos lo que sale de ahí, porque el gobierno siempre ha tenido en la mano, de acuerdo con la ley, la facultad de poner el orden en el asunto del negocio de la energía eléctrica, para no seguir castigando a una población que no se merece de estar pagando la energía más cara del mundo, y tampoco el combustible más caro del área del Caribe, como salió en un titular de hace 2 o 3 días, comparando los precios de la gasolina en la República Dominicana con los de Centroamérica. Entonces esa es la situación que nosotros tenemos. No le podemos dar vueltas a eso, porque sería una irresponsabilidad de nuestra parte, sobre todo en lo que a quien habla concierne, en el conocimiento que tenemos del manejo y trasfondo del asunto petrolero. Pero tenemos que reiterar que todos esos titulares, hay otro titular, país requeriría 1.000 millones adicionales de dólares por alza del petróleo. Pero el calculista de eso, que es el editor económico del periódico Hoy, está utilizando los precios de el Brent del Mar del Norte y el de West Texas Intermediate de la Bolsa de Nueva York. Pues nosotros no compramos ninguno de esos dos crudos. Entonces están inseminando en el ánimo de los dominicanos que es inexorable, que tenemos que buscar 1.000 millones más de dólares, porque tenemos que comprar petróleo a los precios en que están especulando en Londres y en Nueva York. Y eso lo escribe nada menos que Mario Méndez, el editor económico del periódico Hoy, a quien retamos a que nos demuestre que esos son los precios a que nosotros estamos comprando los petróleos que está consumiendo el país, o los productos que son refinados. Entonces son refinados de petróleo del Mar del Norte, o sea, del petróleo Brent o del petróleo de los Estados Unidos. Estamos comprando gasolina en los Estados Unidos. Que nos digan esa información. El país tiene necesidad de saber la verdad, y esa es la situación. No es que haya, en fin, no vamos a descalificar las afirmaciones del amigo Mejía. Sí se necesita capacidad de almacenaje, pero más que nada se necesita capacidad de decisión para defender los intereses de la República por encima de cualquier otra consideración, y sobre todo por encima de los manejos de corrupción y de los manejos turbios de las transnacionales petroleras que operan mundialmente y también en la República Dominicana. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, siguiendo con el tema de hoy, que es fundamentalmente el petróleo y la economía de la República Dominicana, oigan estas informaciones. Dice ayer tarde el periódico nacional, el Fondo Monetario Internacional dice: descenderá el crecimiento de República Dominicana. Esto en primera plana, para que ustedes vean cómo los periódicos cogen todas las informaciones y las trastuecan. Dice que descenderá el crecimiento de República Dominicana, pero subirá el Producto Interno Bruto. Eso es lo que dice el titular en primera plana. Y uno dice, pero bueno, ¿y cómo es posible? Se va a descender el crecimiento, pero va a subir el Producto Interno Bruto. Entonces uno entra a la noticia y lee: Fondo Monetario Internacional prevé desaceleración del crecimiento económico de República Dominicana. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, hay un asunto que también es un imponderable, que a veces pues no es por intención, sino por incapacidad de los periodistas que trabajan también en nuestros medios de prensa. Pero también están ahí porque los han puesto, ¿no? Entonces habrá que pasar un sedazo en muchos de los medios de prensa nuestros. Entonces oigan esto. Después de esa información de ayer, hoy dice: gobernador del Banco Central admite economía crecerá menos este año. Todavía dicen que va a crecer, pero desde luego va a decrecer. Es decir, va a tener un crecimiento menor, ¿no?
Por eso dice decrecimiento o desaceleración del crecimiento. Porque se ha estado diciendo que nosotros hemos tenido una economía que creció al 9%, pero esas son las cifras que hace el Banco Central, que no aparece después quién la sustente por ninguna parte. Dice entonces estos periódicos hoy, debate por el ahorro de energía, contradicción en gobierno ante aumento del petróleo. Surge debate sobre el plan de austeridad, el gobierno se contradice sobre su existencia. Eso te lo trae el Caribe y es interesante porque menciona plan de austeridad y cita algunas expresiones del presidente de la República, donde está mostrando a la clara lo desinformado que tienen al presidente sobre la materia, porque definitivamente él está hablando de dos cosas totalmente marginales con relación al problema. Dice acá que el presidente dice, el gobierno sí ha tomado medidas, dice el presidente Leonel Fernández. Si la factura petrolera depende del transporte y la energía, el gobierno ha tomado medidas y las sigue aplicando. Las medidas de ahorro no pueden ser un asunto coyuntural, sino un plan a largo plazo bien estructurado. Eso es correcto, presidente. Pero resulta que hay que medir el asunto de la cuestión de la factura petrolera en la puerta de entrada. O sea, nosotros tenemos un costo por el petróleo que consumimos. Entonces podemos bajar ese costo reduciendo el consumo, pero también no solamente podemos, debemos bajarlo partiendo del precio al cual compramos ese petróleo. Entonces, el presidente está hablando de la reducción del consumo y habla entonces también de que se han cambiado las bombillas y eso tiene un efecto de ahorro y tal. Todo eso es cierto y son cosas que hemos recomendado hace mucho tiempo cuando hemos estado trabajando en las cuestiones de energía y se vienen aplicando con muchos retrasos, pero por fin se aplican. Pero es que ese no es el punto. El punto es que nos siguen indexando los precios internos como si nosotros compráramos el Brent de Londres y el West Texas Intermediate de Estados Unidos, que no es verdad, para comenzar. Y en segundo lugar, porque no podemos permitir que la Shell ahí en la refinería, que está manejando las importaciones petroleras del país, o cualquier otro funcionario de esos que están ahí enquistados pero anónimos, manejando las importaciones petroleras de la República Dominicana, nos siga consignando en la cuenta nacional sobre las facturas petroleras valores que no representan el precio real del petróleo o que no representan el precio al cual nosotros podemos comprar el petróleo defendiendo la economía del país. Porque nosotros podemos estar entonces incurriendo en dos cosas: en pecar de tontos comprando el petróleo caro, pudiendo comprar petróleo barato, o sabiendo demasiado y entonces estar comprando petróleo caro porque nos están dejando una tajada allá afuera en unas cuentas en dólares algunos de los funcionarios que están actuando en ese asunto, sea en la refinería o fuera de la refinería. Entonces eso se nos va a pegar a todos nosotros los dominicanos y nosotros vamos a seguir manteniendo ese negocio. Pues definitivamente que no. Entonces le repetimos al amigo Mejía, que está muy cerca del presidente: amigo Mejía, el país necesita más capacidad de almacenaje, necesita además, y usted nos lo dijo ahí, el control de su propia importación petrolera, no la puede seguir dejando en manos de la Shell, y tiene que tener capacidad de decisión, que no la ha mostrado. Se ha quedado sentado. Ahí hay un paquete de medidas en cuanto a la política petrolera y en cuanto a Petrocaribe, y nada de eso se ha hecho. ¿Por qué? Porque no se quiere tocar a la Shell en el caso del petróleo y los combustibles. Y no se ha resuelto en la cuestión energética. Porque no se quería tocar a las generadoras. Y entonces así no se puede. El presidente de la República está comprometido con el país y con el pueblo dominicano, no con intereses particulares y mucho menos extranjeros en perjuicio de la nación dominicana. Entonces a nosotros los dominicanos nos preocupa cuando el presidente sale
y viaja al extranjero y nosotros no sabemos qué agenda lleva. Y regresa al país y nosotros no sabemos qué agenda trató. ¿Verdad? Entonces, cuando los funcionarios del gobierno comienzan y el propio presidente a citar los precios del petróleo del Brent, del Mar del Norte, como precios de referencia para lo que le va a acontecer a la República Dominicana, entonces viene la expectativa o el interrogante: ¿ha negociado el presidente la obligación del país de comprar petróleo del Mar del Norte a Gran Bretaña? Ese fue el motivo del viaje. El país necesita una respuesta. Y definitivamente nosotros no podemos estar comprando uno de los petróleos más caros del mundo, que son el petróleo Brent del Mar del Norte y el West Texas Intermediate de los Estados Unidos, cuando podemos comprar el petróleo de Venezuela, de México, de Colombia, que están en el área del Caribe. Y además hay que comprarlo quitando intermediaciones, porque ahí es donde ha habido problemas con Chávez, porque él puso como cortapisa, dijo: el Venezuela le va a dar todo tipo de facilidades a los países que ingresen a Petrocaribe, pero me quitan los intermediarios, y entonces ahí se creó el problema. Comenzaron a saltar las multinacionales: nos van a quitar el negocio. Bueno, es que ustedes han estado haciendo negocio a costillas de nosotros, a costillas de nuestra condición y calidad de vida y de nuestros bolsillos. Entonces eso es lo que el gobierno tiene por delante. Ese es el reto que tiene el gobierno dominicano: cumplirle al pueblo dominicano. No tiene que ver con elecciones, ni tiene que ver con esto ni lo otro, tiene que ver con la esencia de la democracia, que es que la agenda de todo gobierno democrático es el bienestar de la población que lo elige. Porque un gobierno que sube al poder y gobierna contra sus gobernados, eso es un dictador, porque le está imponiendo entonces la voluntad del gobernante a los gobernados, en lugar de que el gobernado sea el presidente de la República, como sucede o debe suceder en un gobierno democrático, cuando el pueblo expresa su voluntad y el presidente es el primer mandatario, es decir, el primer comprometido con la voluntad del pueblo. Entonces, todos estos indicadores que se están viendo, aquí vemos incluso a Núñez Collado hablando de que esto no es para quedarse indiferente. Sí, pero el problema no es que estemos tomando medidas de que circulen los taxis un día sí, un día no. Todo eso está bien, mientras estamos dejando sin cuestionar a qué precio estamos comprando los petróleos, a quién se lo estamos comprando. Porque hay que recordar también que teníamos un acuerdo de financiación de la factura petrolera. Ya eso se olvidó y se quedó en agenda negociar con Colombia que la misma cláusula que tenemos vigente con Venezuela, que también la tenemos vigente con México, pero México no la cumple, y se dejó sobre la mesa la expectativa de que ahora sí es que van a buscar unos mecanismos para que por fin México va a cumplir con su compromiso de financiar la factura petrolera. ¿Dónde está todo eso? También, ¿dónde está la negociación final con Colombia con relación a que las compras que se están haciendo, que se han incrementado en Colombia, sean financiadas también igual que con Venezuela? Entonces todo eso es lo que está necesitando, que haya un compromiso con el país y no este rejuego de sacarle el cuerpo a las cosas, a los problemas, que es lo mismo que está pasando ahora mismo con la crisis de la UAS. El presidente critica el paro en la UAS, los profesores entran a huelga de hambre, el cardenal apela a la sensatez de los sectores en huelga en la UAS, y hoy dice la prensa: propone en la UAS un aumento del 10%. Bueno, yo me quedo fuera de ese debate de si va o no, o es justo o no aceptar ahora ese 10%. Eso no es lo que nos preocupa a nosotros. Nosotros nos preocupa que el gobierno tiene como argumentación que le está invirtiendo mucho dinero a la UAS, y nosotros estamos viendo cómo es que se está invirtiendo eso ahí en términos de la infraestructura. Ahí se están haciendo inversiones multimillonarias en cosas que no se necesitan. Y eso sí debería estar siendo cuestionado por los que están en huelga. Porque está sucediendo entonces que el gobierno dice que está invirtiendo en la UAS, pero lo está manejando el gobierno y está imponiendo su criterio de prioridad. Y además está
haciendo uso del mismo criterio de dislate y de dispendio que se está haciendo con el metro. Ahí se ha proyectado una torre para hacer que la sede de la rectoría, nada de eso se necesita. Al rector le acaban de rehabilitar sus instalaciones en el edificio original y la idea es trastocar absolutamente el ordenamiento organizacional de la UAS, juntar en un edificio al rector, los vicerrectores, los decanos. Entonces van a sacar a los decanos de las facultades. Y yo pregunto, ¿y quién va a fiscalizar las facultades? Si los decanos se mudan entonces allá a la rectoría. O vamos a duplicar, vamos a tener un decano residente en la facultad y un decano allá pegado al rector, ¿verdad? Lo cual tampoco sería de extrañar porque estamos haciendo todo eso también en la organización del Estado. Es decir, todos esos disparates que estamos haciendo para usar el dinero mal. Entonces, a nosotros nos preocupa esa vertiente, porque se ha sacado el argumento de las inversiones que está haciendo el gobierno en la universidad, pero esas inversiones no las necesita la universidad, y además porque se están dando contratos grado a grado con esas inversiones. No se sabe quién es que está haciendo todo eso. Después sale así una información dispersa, fulano de tal está haciendo el edificio tal, y resulta que es multimillonario el contrato. ¿Se licitó? No, se dio grado a grado. Entonces eso es la parte que tiene que resolverse a nuestro juicio, dejando de lado el debate de si la universidad puede o no darle ese 10% ahora y si será o no aceptable para los que están supuestamente en deseo de proclamarse en huelga, de hambre. Son recursos extremos que no hemos visto que den buen resultado en otras situaciones. De todas maneras, vamos a ver qué pasa con eso, pero no podemos dejar de mencionar lo siguiente. En el ambiente petrolero mundial, dice ahora un funcionario de esos que se gasta el presidente Bush, Estados Unidos está dispuesto a actuar solo contra Irán. Eso va a contradecir lo que ha dicho incluso el secretario Rumsfeld, que está acosado por las declaraciones de una cantidad de generales con mucha calificación, aunque estén retirados, cuestionando todo lo que se ha hecho ahí en Irak. Entonces ya Rumsfeld tiene una posición contemporizadora, y sobre todo con Irán, pero hay otros funcionarios que están diciendo que no. Y hay entonces un titular por ahí, como ya hemos mostrado, que los sectores conservadores están impulsando a Estados Unidos a la guerra. Entonces, dice Chávez, volaría pozos de petróleo si Estados Unidos invade Venezuela. Mientras tanto, el portavoz de la Casa Blanca acaba de renunciar. Eso está demostrando que dentro del propio gobierno del presidente Bush se está requebrajando lo que fue la convicción de que ese curso de acción que se inició con la guerra con Irak era el curso que mejor le convenía a los Estados Unidos de América. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Hasta luego.